o en este grupo de lenguas. Y los nombres son Otomí, que es una de las lenguas que está más hacia el centro de México, y el Mangue, que es la que está más al sur, en Mesoamérica. Entonces, cuando se empezaron las investigaciones, bueno, se consideró que ese rango geográfico lo abarcaban esas dos lenguas, el Otomí y el Mangue. Y entonces se juntaron las palabras y entonces ya se dice Otomangue. Bueno, entonces vamos a adentrarnos. Ya sabemos cómo está la cosa de los apellidos. Entonces imagine usted que en esos apellidos hay unas bisabuelas, ¿verdad? Sí, sí podemos decir esos son los apellidos. Pero bueno, realmente lo que pasa con esto de la clasificación es que se juntan grupos y subgrupos de lenguas conforme a ramificaciones de la familia, como los árboles genealógicos. Entonces sí podemos hablar de lenguas hermanas, de lenguas las madres o abuelitas o bisabuelas. Sí podemos hacer como esa comparación para hacerlo un poco más claro, ¿no? Para el público en general. Sí, entonces imagínense, las bisabuelas eran el Otomangue occidental y el Otomangue oriental. Ya sabemos dos, ¿no? Sí. Y a su vez vinieron las abuelas. Así es. Que era el Otomame chinantecano. Otopame. A ver, mejor usted dígamelo. Sí, Otopame chinantecano, Tlapaneco mangueano, Popoloca zapotecano, Amuzgo mixtecano. Digamos, esas son 4 ramas consideradas, pero dependiendo los investigadores y diferentes propuestas de clasificación, a veces hay cambios en las clasificaciones. Sin embargo, creo que esas 4 ramas son consideradas en las últimas investigaciones de un investigador llamado Terence Kaufman, y él considera justamente primero esas 2 ramas, una rama occidental y una rama oriental, y después estas 4 ramas que tú dices. Digamos que eran 2 hermanas, ¿sí? Una del oriente y otra del occidente, y cada una a su vez tuvo 2 hijas, ¿no? Y esas 2 hijas, las de occidente, pues es el Otopame chinantecano y el Tlapaneco mangueano. Y las de oriente es el Popoloca zapotecano y el Amuzgo mixtecano, en esa clasificación que tú tienes ahí. Ajá. Y después siguieron, esas son las abuelas. Sí. Vámonos para las mamás, porque vamos a llegar hasta los primos, ¿eh? Hasta la última. Ajá. Última consecuencia. Ajá. Y entonces vienen las mamás del otopameano. Sí. Digamos, el Otopame agrupa, según Kaufman, el Otopameano chinantecano, agruparía, o más bien de él surgen 2 ramas, de esa otra madre surgen 2 ramas, que es el Otopame y el chinanteco, ¿no? Esas 2 ramas son a su vez mamás de otras lenguas que actualmente se hablan. Pues vámonos de una vez juntos con los primos por ahí, ¿no? Porque son muchas. Es que son muchas. Sí. Digamos, si queremos hablar de los mixtecos, que es justamente lo que nos ocupa en el programa, los mixtecos, las lenguas mixtecas son básicamente hermanitas del amuzgo, hermanas de las lenguas amuzgas, que tiene diferentes variantes, algunas ininteligibles en la actualidad. Y esas 2 hermanitas pues provienen de una madre que es la Amuzgo mixtecana. Esa Amuzgo mixtecana proviene del otomangueano oriental, y a su vez el otomangueano oriental se remonta al otomangue en términos generales. Pero en las lenguas actuales, ¿no? Digamos la mamá mixtecana, hija del Amuzgo mixtecano, la mamá mixtecana tuvo a su vez 3 hijas, el triqui, el cuicateco y el mixteco, ¿sí? Entonces esas 3 sí son en última consecuencia las 3 hermanitas. Las 3 hermanitas que a su vez son primas de las lenguas amuzgas.
Y esas están vivas, porque ya ve que luego en las familias hay unos muertos. Sí, hay algunos muertos, pero no, digamos, en la actualidad se habla triqui, se habla cuicateco, se habla mixteco y se habla musgo. ¡Ay, qué padre! Entonces aquí no hemos tenido muertitos todavía. Pero, no, en esta rama no. Híjole, hay unas donde sí, ¿verdad? Hay lenguas muertas. Sí, hay unas ramas donde hay lenguas muertas y es muy interesante esta rama. Por ejemplo, hay una rama, voy a irme a la bisabuela, que es el tlapaneco chorotega. El tlapaneco chorotega, que proviene del otomangue occidental. Ese tlapaneco chorotega tiene dos subramas, dos ramificaciones, que sería el mepá subtiaba y el chorotegano. El mepá subtiaba tiene dos hijitas, que son el mepá o tlapaneco y el subtiaba. Ese subtiaba se hablaba en Nicaragua, pero esa lengua ya está extinta. Y la única que se habla actualmente es el tlapaneco, o más bien el mepá. Los tlapanecos, ellos han decidido que se les tiene que llamar por su autodenominación, que es mepá. Bueno, entonces, pero los primos del subtiaba y del mepá son otra lengua cuya mamá es el chorotega o el chorotegano. Y estas y las hijitas son el mangue o chorotega y el chiapaneco. El chiapaneco se hablaba en México, en el estado de Chiapas, pero también ahora ya es una lengua muerta, ya no hay hablantes de esa lengua. Y el mangue o chorotegas se hablaba en Costa Rica y tampoco se habla actualmente. Entonces, digamos que de esa rama, de la rama tlapaneco-chorotegana, solamente se habla una lengua, que es el mepá, y se habla en México. Dios, qué terrible, ¿eh? Es sí. Cuando mueren las lenguas. Así es. Eso es muy, muy terrible. Fíjese, ya platicamos, ¿verdad?, de las 81 variables del mixteco en otras ocasiones. En otras ocasiones. ¿Y del zapoteco, como cuántas hay? Bueno, del zapoteco son, según el INALI, hay 62 variantes. Y esas 62, digamos que pueden estar subagrupadas al interior en diferentes, digamos, subgrupos. Yo creo que ese sería como un buen nombre, subgrupos dentro de las lenguas zapotecas que considera el INALI. Pero ya con las investigaciones de los especialistas, los lingüistas, esos subgrupos, a su vez al interior, por ejemplo, hay un subgrupo de zapoteco valle del norte central según el INALI, y ya no recuerdo la otra clasificación del nombre de ese grupo, pero ese grupo a su vez al interior tiene mucha variación, mucha diversificación. Entonces yo creo, y lo consideramos otros lingüistas que también han trabajado zapoteco, que pueden hacerse incluso dentro de esta variante aún más subvariantes que pueden estar más emparentadas o más semejantes entre ellas, ¿no? Porque las agrupaciones así se hacen, es decir, entre lenguas que se parecen más. Si hay lenguas más parecidas, entonces conforman un grupito y se diferencian de otros grupos que se pueden hacer al interior. Ya me están aquí preguntando, doctora, porque causó mucho interés. ¿Dónde pueden conseguir estas clasificaciones las personas que están interesadas? Porque aquí particular me están diciendo que habla que Ixcateco, me dice esta persona. ¿Dónde pueden encontrar esta clasificación? Bueno, yo creo que un buen lugar donde la gente en términos generales y puede tener acceso a esta información es el catálogo de lenguas indígenas nacionales que publicó el INALI. Hay información en trabajos más científicos que han hecho lingüistas actualmente, pero digamos, si quieren saber información específica sobre algunas variantes, también se pueden acercar a los investigadores de la Dirección de Lingüística del INA que trabajan diferentes lenguas otomangues. Incluso el ixcateco es una lengua que ya casi está extinta porque solo tiene pocas personas que hablan esta lengua.
Esa lengua la trabaja un compañero en la Dirección de Lingüística que se llama Rafael Alarcón. Y, por ejemplo, tus primos, los amuzgos, son trabajados por otra compañera que se llama Susana Cuevas. Es decir, hay varios investigadores en la dirección que trabajan esas lenguas y que pueden dar información sobre esas lenguas. Pero una información accesible, digamos, en redes, es el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del INALI, que justamente trae esa clasificación de difusión, clasificación de las lenguas. Viene en su página, en la página del INALI, y ahí puede la gente enterarse de cuántas familias lingüísticas hay, que son 11, y dentro de esas familias lingüísticas hay repartidas 68 agrupaciones. Y esas 68 agrupaciones, pues bueno, abarcan las lenguas de México, las lenguas habladas en México. Bien, estamos en Mixtecos Inmigrantes, estamos platicando con la doctora Rosa Rojas. Vamos a una leve pausa en esta hermosa tarde y seguimos conversando.